Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Lucas, San Lucas, el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, expresa el sentir de uno de los discípulos que bien pudiera ser el sentir de cualquiera de nosotros. San Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Dice el versículo 1, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Dios, gracias por su presencia bendita en nuestro medio. En esta hora, Señor, le rogamos que todo cuanto se haga aquí sea para la gloria y la honra de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Que el Espíritu Santo venga y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de hombre, pero que recibamos, Señor querido, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos para recibir su verdad. Y con ella, oh Dios, cámbienos y transfórmenos a imagen y semejanza de Jesús. Háblenos, Dios, y capacítenos y habilítenos para entenderle. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando este discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar, Jesús respondió en el versículo número 2 con una frase interesante. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dijo Jesús que debían decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Padre celestial. La oración hace posible que nosotros entremos a la dimensión espiritual de Dios. En el libro de San Juan, capítulo número 4, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La oración nos introduce a ese mundo espiritual. Es necesario entender el valor de la oración teniendo como base a la persona de Dios. Por eso Cristo comienza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Si entendemos el pensamiento de Jesús, si entendemos la teología de Jesús, descubriremos el más grande tesoro que se le ha concedido a los seres humanos. Alexis Carrel decía que la oración es lo más poderoso que existe en la creación. Por la oración se puede mover el omnipotente brazo de Jehová. Los cristianos, dice el doctor Carrel, deberían entender el secreto de la oración y deberían descubrir el misterio de la oración. La palabra misterio en el pensamiento bíblico significa una verdad que es necesario estudiar para aprenderla. San Mateo capítulo 13, versículo 11. Vamos rapidito porque esta semana será una semana llena de bendiciones y descubrir la grandeza y la belleza de conocer a Dios. Dice el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué dice ahora? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si usted descubre el secreto de la oración, se llevará lo más poderoso que puede tener un cristiano. Por eso es tan importante esta semana descubrir no solo lo que dijo Jesús, sino qué quiso decir Jesús y también cómo enseñar lo que Él quiso decir en el Padre Nuestro. ¿Por qué empezó diciendo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos? Recuerde que cuando Cristo habla en su boca, en sus palabras, siempre todo está cargado de la palabra de Dios, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no?
Por eso es tan importante entender lo que Él nos quiere decir o lo que nos está diciendo. Padre nuestro, nos fuimos al Antiguo Testamento y estamos estudiando en el Antiguo Testamento la presencia y la idea del Padre. Hoy debemos avanzar porque toda la semana la hemos titulado Abba Padre. Una combinación de arameo y de griego. ¿Por qué 3 veces se dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo 3 veces, Abba Padre? En una ocasión difícil de la vida de Jesús, en un capítulo especial del libro de Romanos, capítulo 8, y en otro capítulo importantísimo de Gálatas, capítulo 4. ¿Por qué solo 3 veces la expresión? ¿Y qué significa la expresión? ¿Y cuál es el valor de la expresión? Ya llegaremos ahí en la semana, pero necesitamos primero entrar por la puerta que Cristo abrió para caminar dentro del recinto donde Él quiere que entremos. Mi pregunta, ¿es importante conocer a Dios? ¿Sí o no? Cristo nos está diciendo, cuando ustedes empiecen a orar, acuérdense decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se identifica a Dios como nuestro Padre? Hemos visto que sí, pero leamos por ejemplo Salmo 103. Vamos rapidito a ver todo lo que podemos leer en la Biblia. Salmo 103, mire qué cosa linda. Salmo 103, versículo 13. Dios se identifica como el Padre y en su relación con Israel llama a Israel su hijo. Salmo 103, versículo número 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Salmo 103, versículo 13, ¿qué dice? Como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué dice ahora? Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Y qué dice ahora? Se acuerda de que somos, ¿qué cosa? Polvo. ¿Se compadece Dios de nosotros? ¿Sí o no? Dios nos trata con tanta ternura y Dios nos trata con tanto cuidado porque Él sabe que somos polvo. ¿Qué significa eso? Que somos tierra. ¿Qué significa eso? Oigan, ¿pueden decirlo claro? Puedo decirlo así claro y duro, crudo y rudo. Que no servimos para nada. Estamos completamente acabados. De la cabeza a los pies estamos completamente hechos leña. Sin Dios, sin Cristo, nosotros somos un montón de basura. Y hemos sido tan dañados por el pecado que no hay arreglo. Por eso es imprescindible la Biblia, no para que nos arreglen, sino para que nos den otra simiente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No importa cuánto te brinco, patale, cuánto ejercicio haga, cuántas succiones se haga, cuánta liposucción y toda la succión que usted quiera. Olvídese, usted necesita un nuevo nacimiento. ¿Lo dijo o no lo dijo la Biblia? Primera de Pedro 1:23, por la palabra de Dios recibimos una simiente incorruptible. Primera de Juan 3:9, una simiente incorruptible que no peca ni puede pecar. Entonces tenemos 2 simientes, la de abajo que no sirve para nada y que no se arregla, y una simiente que viene de arriba y que no peca. La oración hace posible que esa simiente que viene de arriba se conecte con el dador de la vida. Por eso la vida cristiana se determina por la cantidad que usted tiene o toma para orar. Si usted ora mucho, tiene mucho poder. Si usted ora poco, tiene poco poder. La oración es de vida o muerte, pero usted debe entender el asunto de la oración. Cristo nos está diciendo, Dios es el Padre. La oración te pone en sintonía con Él, te pone en comunión con Él, te pone en audiencia con Él. Mi pregunta, ¿a veces pasaba Cristo la noche entera orando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Él necesitaba estar en comunión con su Padre. Y nosotros estamos hechos precisamente para estar en comunión con Dios. Y la simiente que viene de lo alto solo puede subsistir, crecer y desarrollarse si la ponemos en contacto con el cielo y la alimentamos con la palabra de Dios. Satanás evitará que usted vaya al jardín de la oración y al estudio de la Biblia. Y él sabe que ya está, lo tiene a usted seguro si usted no ora ni lee la Biblia. No importa quién usted sea.
Por eso es bueno entender en esta semana el secreto del valor de la oración en función de la persona de Dios. Y Cristo comienza diciendo, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos otro poquito a la Biblia, Oseas capítulo 11, versículo 1. Vamos rapidito. Oseas capítulo 11, versículo número 1. ¿Cómo dice Oseas 11:1? Dios se identifica como Padre. Dios nos reconoce como hijos. Y de hecho, cuando estudiamos el libro de Génesis encontramos algo maravilloso. ¿Qué dice el versículo 1? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, ¿qué dice Dios? Yo lo amé. Y de Egipto, ¿qué dice ahora? Llamé a mi hijo. ¿Identifica a Dios a Israel como su hijo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿los hizo como sus hijos? Sí. ¿Por qué Moisés utiliza un lenguaje teológico para referirse a Adán y Eva como hijos de Dios? Porque en la mentalidad pagana del Antiguo Testamento se creía que el hombre era hijo de los dioses. Por eso Moisés usa un lenguaje teológico cuando dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza significa hijo, pero Moisés usa un lenguaje teológico para evitar que la gente piense que él está diciendo lo que decían los paganos, que el hombre es un semidios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué dice Génesis 5:3? Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué cosa era Adán de Dios? Hijo. ¿Qué cosa era Eva de Dios? Hija. En Lucas 3:38 dice Adán, hijo de Dios. Mi pregunta, ¿somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Nos creó Dios como hijo? Lamentablemente el pecado nos separó de Dios y nos hizo enemigos de Dios. Es en Cristo que somos adoptados otra vez de la familia de Dios. Mire por ejemplo San Juan capítulo 1. Vamos rapidito. San Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Podemos ser otra vez hijos de Dios. Pero no por nacer en este mundo, crea usted que es hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen una experiencia con Dios. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice ahora? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Al aceptar a Jesús, al entregarse a Jesús, al creer en Jesús, al recibir la palabra de Jesús, al hacer lo que Jesús dice, entonces usted vuelve a ser hijo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios reconoce a Israel como su hijo. Dios se identifica como su padre. Y la Biblia aclara y declara esto. Decíamos en el tema anterior que cuando nos acercamos al Antiguo Testamento para ver a Dios como Padre, los pueblos antiguos reconocían a Dios como Padre. Al reconocerlo como Padre, entonces había dos perfiles en Dios que ellos aceptaban. Número uno, aceptaban la autoridad de Dios, aceptaban el gobierno de Dios, aceptaban el señorío de Dios. Pero número dos, aceptaban también la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Así que al referirse a Dios, se acogían como propiedad de Dios, como hijos de Dios, como perteneciente a Dios. Y también se sometían para recibir la misericordia de Dios. Recuerde que misericordia significa que Dios ve tu necesidad y la suple. ¿Qué significa misericordia? Que Dios ve tu necesidad y la suple. Hay un dato interesante con la palabra Padre en el Antiguo Testamento, y es que el que creía aceptaba a Dios como Padre, creía que Él era el Creador. Y si usted acepta a Dios como el Creador, entonces usted está en una posición muy interesante. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Vamos rapidito. Deuteronomio 32, 6. Si usted acepta que Dios es su creador, usted adorará a Dios. Y si usted acepta que Dios es su creador, usted sabe y entenderá y aceptará que usted depende de Dios. Recuerde que estamos trabajando con la frase de Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Deuteronomio 32, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Dice el verso 6, ¿cómo dice? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo, ¿y qué más dice?
y te estableció. ¿Quién nos creó? Dios. En Isaías 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si usted es hijo de Dios y acepta a Dios como su creador, usted vivirá glorificando el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios significa que su vida refleja el carácter de Dios. Y yo le pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dios creó, Dios nos creó. Y el Antiguo Testamento deja claro que Dios creó a Israel. Hay otro pensamiento lindo en el Antiguo Testamento que está en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Vamos rapidito. Malaquías 2:10. Dios el creador. Llegaremos en un momento a algo maravilloso. Malaquías 2:10. ¿Cómo dice Malaquías capítulo 2, versículo 10? ¿Cómo dice Malaquías? Dice Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo dice Malaquías 2:10? Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice Malaquías que nos creó Dios, ¿sí o no? Cuando nos acercamos en la oración a Dios como nuestro Padre, a Dios como nuestro dueño, a Dios como nuestro creador, a Dios como nuestro redentor, a Dios como el único y soberano de nuestra vida, a Dios como el único que tiene misericordia de nosotros, entonces se establecerá una relación familiar entre usted y Dios. Entonces no habrá temores, usted podrá abrir su corazón y abrirle todo su ser a Dios. La idea de la oración es que hay una intimidad tan profunda entre el creador y el creado que lleguen a confundirse en una forma tal como quería Jesús, como él dijo, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una misma cosa. ¿Se entiende, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Su oración no será poderosa si su relación con Dios no es íntima. Su oración no será poderosa si es solamente una fórmula o una declaración que usted aprendió. Su oración no será poderosa si usted solamente está informando a Dios de lo que usted ha hecho o no ha hecho. La oración es poderosa cuando es el resultado de una comunión estrecha con un Dios todopoderoso. ¿Sabe Dios todas nuestras cosas? ¿La sabe o no la sabe? ¿Necesita que nadie le informe de las cosas? No, la oración no es para informar a Dios. La oración es para conectarnos con Él. La oración es para colocarnos a su merced, para entrar en su atmósfera. Y entonces el mismo Espíritu pondrá en nosotros las palabras que debemos decir. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero usted tiene que tomar la decisión de aceptar a Dios como Padre nuestro. De aceptarle como el soberano, el dueño, el jefe, el Señor. De verlo como su papá, el misericordioso, el perdonador, el clemente, el redentor. La idea Padre nuestro que estás en los cielos nos lleva a decir que Dios es nuestro creador. ¿Es nuestro creador o no es nuestro creador? El mensaje de los tres ángeles, ¿qué es lo que contiene? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar. ¿Qué significa adorar a aquel que hizo? Significa creer en Él como el creador. Una pregunta, pero ¿ese creador de todas las cosas se hizo hombre, sí o no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es tan interesante la relación que podemos tener con Jesús, que el mismo Jesús toma el título de Padre. Isaías 9:6 que dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué cosa se dice ahora? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se entiende o no se entiende? Yo pregunto, un padre amante vela por sus hijos. Y dice el Señor Jesús, ¿qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre
que está en los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? Los que somos padres, ¿verdad que sabemos lo que es amar a un muchacho? ¿Sí o no? Y a veces cuando se enferman, uno quisiera estar uno enfermo y no ellos. Y uno está dispuesto a dar la vida por ellos. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Entienden lo que había en la mente de Jesús? Padre nuestro, en otras palabras, ustedes no tienen idea cómo mi Padre los ama. Mi pregunta, ¿sabía Dios a qué había enviado a Cristo a la tierra? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿el Dios Hijo se sometió al Dios Padre para hacer su voluntad? Sí. ¿No hablaba Cristo que lo que a mi Padre agrada, eso hago? En el monte de Getsemaní, cuando Cristo gritó 3 veces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba tratando de huir de la ira de Dios? Sí. ¿Qué era la copa que él no quería beber? La copa de la ira de Dios. ¿Y cuál es la copa de la ira de Dios? La pérdida eterna. ¿Qué era lo que Cristo iba a hacer al morir en la cruz? Morir como un maldito de Dios. Gálatas 3:13. Como una persona sin esperanza de salvación jamás. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Por qué la tumba no pudo encerrar a Cristo? Porque Cristo nunca cometió pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? Mire la cruz. ¿Gritó o no gritó Jesús? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Sabía Cristo lo que venía a la tierra? Sí. Entonces mi pregunta, ¿tiene Cristo razones? ¿Tiene Cristo derecho a decirnos que Dios es nuestro Padre? ¿Sí o no? Ahí están las pruebas y las evidencias. Cristo dice, ustedes no pueden decirme a mí que Dios no los ama. Le dio lo mejor que tenía. Escúchenme lo que voy a decir ahora. Se dio a sí mismo. En 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo pregunto, ¿se entiende lo que Cristo quiso decir con la frase Padre nuestro? A ver si o no. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mi pregunta entonces, si nos faltan todas las cosas, es porque no hemos tomado tiempo para desarrollar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. No es que Dios no quiera, es que a usted no le ha dado la gana de relacionarse íntimamente con Él. Ha puesto estas cosas primero que Dios. Hay una palabra que espero pronto hacer una serie que se llama Derecho Legal. ¿Cómo se llama la palabra? Derecho legal. Dios respeta el derecho legal. Y si usted le da derecho legal a Satanás, Dios respeta la decisión suya. ¿Decidió Adán creerle a Satanás, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué se metió en la tierra? Pecado, dolor y muerte. ¿Respetó Dios la decisión de Adán? Al punto que el mismo Dios se hizo hombre y vino y sufrió dolor y sufrió muerte, aunque no cometió pecado. ¿Nos ama Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos suficiente evidencia para aceptar el amor de Dios? Por eso Cristo dice, cuando ustedes oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios como creador. Mire qué cosa linda viene ahora. Dios como el creador. Por ser el creador, Dios es el Señor. Su voluntad es soberana. Tiene derecho a que se le honre con la obediencia. Una pregunta, ¿por usted obedecer a Dios, se hace Dios más grande? No. ¿Se hace Dios más Dios? ¿Qué recibe Dios cuando usted le obedece? Nada. ¿Se entiende o no se entiende? Somos tan tontos que creemos que le podemos dar algo a Dios. Pero cuando usted le obedece a Dios, ¿quién recibe las bendiciones? Usted. Hay una serie que grabamos que se llama Dios peleará por vosotros, Jehová peleará por vosotros. Los primeros 3 temas hacemos un análisis de lo que se llama naturaleza de la profecía condicional. ¿Cómo se llama?
Naturaleza de la profecía condicional. Las bendiciones de Dios tienen condiciones. Usted no recibirá las bendiciones de Dios porque las pida. Hay condiciones. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Averigüe cómo anda su relación con Dios y averigüe cómo su vida está reflejando al Señor. Si usted acepta a Dios como creador, tiene que adorar a Dios. La adoración no es un culto. La adoración no es una predicación. La adoración es un estilo de vida. ¿Qué cosa es la adoración? Un estilo de vida. Mamá me enseñó cuando era niño: dime con quién andas y te diré quién eres. Si adoramos a Dios, estaremos caminando con Él cada día, cada momento y en cualquier lugar. Y la gente sabrá que caminamos con Dios. Y más los endemoniados y la gente que está cerca del diablo es que más sabe que usted está cerca de Dios. ¿O no? ¿O no? A mí me encanta una experiencia que viví. Bueno, hay diferentes experiencias, pero esta me fascina recordarla, porque cuando uno es muchacho como ingenuo, uno no sabe muchas cosas. Y déjeme ver cómo digo esto lo más rápido posible. Una vez me enganché a colportor. Era un verano, llegué a mi casa y había ido a un asunto que dieron de colportaje y me dieron una carpeta, me aprendí el relato que había que hacerse. Y cuando llegué a mi casa era verano, tenía el verano libre, sin ningún compromiso, y dije: yo no puedo pasar aquí todo el verano haciendo nada. Y me acordé que tenía esa carpeta y dije: oye, yo puedo salir a colportar. Así que agarré la carpeta y salí de mi casa caminando y me dicen: oye, ¿para dónde tú vas tan arregladito? Digo: a colportar. Y me dice: ¿y qué es eso? No te preocupes, mamá, después yo te explico. Y yo había visto cerca de mi casa, donde vivía mi mamá, que había un lugar que siempre había mucha gente. La galería estaba llena de gente y adentro estaba lleno de gente. ¿Y qué usted cree que yo hice? Cogí para allá. ¿A qué? A vender también. Pues sí, si hay que vender libros allá donde hay gente. Pero lo que yo no sabía era qué es lo que estaban haciendo ahí. Y fui y me metí a la fila también, como todo el mundo estaba en su fila. Recuerdo que la galería, ¿han visto esa galería de los pueblos de nosotros que tienen como una sentadera a todo alrededor? ¿No han visto esa galería ustedes? ¿Saben lo que es una galería? Ándala, por qué barbaridad. Ok, una casa que en la parte de enfrente tiene como un porche abierto con un techo y hay donde sentarse. ¿Se entiende ahora la galería? Entonces, ahí estaba todo el mundo sentado haciendo turno y adentro de la casa había otra gente haciendo turno. ¿Turno para qué? No había ningún letrero que dijera médico, ni dentista, ni nada. Pero como yo busco gente, yo dije: yo voy a ir ahí, y si el que manda ahí me compra, pues todo el mundo va a tener que comprarme también. Así que yo fui y me puse en la fila. Rosalina, mamá. Me siento ahí a hacer mi fila y la gente me mira raro, porque casi todo lo que habían eran mujeres y un par de hombres, 2 o 3 hombres, pero sí eran personas con la cara como llena de tristeza, de pena, como... Y al rato oían un tilín, 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 tilín. Sonaban una campana. Y olía como a tabaco. ¿Saben lo que es tabaco? Túbano. Y olía como a alcohol y a incienso. Olía mucho incienso. Cada vez que abrían y cerraban la puerta, salía como ese humo así que salía. Y tilín, 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 compadre. Y llegó un momento que estaban con el tilín, tilín, tilín. Digo: ¿sabes que están vendiendo helado ahí adentro? Y tilín, tilín, tilín. Y yo ahí sentado tranquilo. Y la gente me miraba raro. Y yo no me preguntaba: ¿qué será lo que están haciendo aquí? Digo: no importa, cuando llegue mi turno. Y venía, y eso, tenía una clientela tremenda esa persona. Al rato sale un hombre, abre la puerta y sale a la galería y nos mira a todos. Y ahí estamos todos con cara de buena gente. El tipo me mira a mí y yo hago así. Como quien dice: estoy en la fila, compadre. Y mire, 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 y vuelve y entra. Y otra vez, tilín, 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 y tilín, 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 y tilín, tilín, tilín. Digo: ¿pero qué relajo el tilín y tilín ese? Compadre, al rato sale una mujer joven, muy elegante, con un paño rojo brilloso amarrado en la cabeza, el pelo alborotado por acá abajo, vestida con un trajecito blanco, con los ojos rojos y la cara así como muy rosada, y sale con un olor así como incienso, como a tabaco, a ron, así como con todo ese perfume encima, y sale ella afuera, como dice: déjame ver qué relajo es lo que está pasando aquí. Y sale afuera, compadre, y cuando la mujer sale, todo el mundo como que se alebreca, como quien dice:
esta es la matatana aquí. Y ella comienza a mirar a la gente así, y me mira, y viene por encima de mí, compadre, y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y le digo, haciendo la fila. Me dice, ¿y qué es lo que tú quieres? Entrar. Dice, ¿entrar para qué? Digo, ¿cómo que para qué? Yo estoy haciendo mi fila como todo el mundo. Me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, hablar con la persona adentro. Soy yo. Tú no me dejas trabajar. Digo, que yo no la dejo trabajar. ¿Cómo que yo no la dejo trabajar? Me dice, tú no me estás dejando trabajar. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Rápido, ¿qué es lo que tú quieres? Y viene el esposo. El tipo era un tipo alto, así fuerte. Y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es ese tipo? Como quien dice, dime que te los agarro por el cuello. Y dice, espérate. Dime, se calma, me dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué tú viniste? Tú no me dejas trabajar. Le digo, no, pues yo le digo ahora mismo, abrí mi carpeta ahí delante de todo el mundo. Y cuando el libro valía 41 pesos, era lo que valía. Y yo empecé, cuando voy presentando, digo, voy pensando en mi mente, le hago una colección de libros. Era mi primera venta, compadre. Le digo, le hago una colección de libros. Dijo, no, hay una mojigana que de tratados de la medicina moderna, un librito amarillo en ese tiempo, más viejo que el caramba. Y digo, esa vale 600 pesos, ese es el que le voy a vender. Cuando terminé todo, me dice, sí, dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Mira, ven, ¿cuánto es? Digo, 600 pesos, está bien. Digo, tienes que firmar aquí. ¿Cómo no? Firmo. ¿Qué más? Y así como desesperada. Digo, no, tienen que pagarme la mitad ahora. Chula, mamacita. Así que el tipo vino, y me dio los cuartos. Contigo todo tu cuarto en la mano. Me dice, pero vete. Y yo me paro y estoy contando dinero porque hay que contarlo. Y la gente pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces dice, ella ya desesperada, vete porque yo necesito trabajar. Hasta que tú no te vayas, los espíritus no van a volver. ¿Me están entendiendo? Era una bruja. Era una bruja. Recibía espíritu de demonio. Cuando yo llegué, el don que andaba conmigo, le dijo a todo el mundo, aquí se va todo el mundo. Todos esos demonios tuvieron que irse mientras el Señor estuvo ahí conmigo. ¿Cómo podían venir? Y la tipa le daba duro la maquinita a la campanita. ¡Tilín! Los tipos se hacían sordos. Así que yo me paré, agarré yo venía emocionado, porque qué vendedor soy yo de libros ni nada. Y agarro todas mis cosas y cuando me voy, feliz, digo, mañana vuelvo aquí, porque tenía que ir a llevar el libro el otro día. Y me fui para mi casa. Cuando yo le abrí a mi mamá todo este dinero, dice, hey, venga acá, siéntese ahí. ¿De dónde sacó usted todo este dinero? Con un palo en la mano. Hubo que explicarle, mira que está firmado. Entonces le dice ella, ¿y a dónde tú fuiste? Mamá, ¿tú has visto allá afuera en la salida que hay una casa, que hay mucha gente en la galería? Dices, la casita rosada. Sí, tú estás loco. Tú no sabes lo que ahí hacen. No. ¿Cómo? ¿Y tú no? Digo, no, mamá, eso hedía a incienso. Y una señora salió con un paño rojo en la cabeza. Pero tú tienes que estar loco. No te metas con esas cosas. Yo ando vendiendo libros. Y me fui, al otro día por la mañana ese día fui a buscar los libros y al otro día a entregarlos, compadre, por los cuartos, que hay resolver rápido. Y volví y me siento, el mismo relajo. Y me dijo desesperada, no vuelva por aquí, te preocúpese que por aquí yo no vuelvo. Me entregó mi dinero del que faltaba y yo recogí mis cosas, me fui y parece que entonces los espíritus esos vinieron. Ustedes me están entendiendo, esto hay que decirlo con gracia. La pregunta mía es, ¿quién te acompaña a ti? Estaba en Bonao predicando en una iglesia. Vino un señor llamado Charlie, un tipo rarísimo. Un negrón alto, así, con los ojos más rojos que... Terminé de predicar y salí por la puerta de atrás para salir afuera. Y me agarró en una puerta y me preguntó, se me pegó ahí pegadito y me preguntó, ¿quién eres tú? Recuerdo que era un negrudo así, y con una voz grave decía, ¿quién eres tú? Y a mí lo que me dio fue risa porque yo dije, este tipo me quiere meter miedo, pues pensé que estaba relajando. Oiga, ¿cómo se le ocurre a usted agarrar a una gente y diga, ponerse en la cara y que, ¿quién eres tú? Y yo así relajándolo, me dije, yo soy Andrés Porte. Yo creo que él me está jugando una broma. ¿Broma de qué?
Y él se me queda así mirando y me dice, no te pregunté a ti. Y entonces yo dije, este está loco porque me pregunta a mí que quién soy yo le respondo quién soy y me dice que no me está preguntando a mí. Y entonces me incomodé. Le dije, ¿usted quiere saber quién soy yo? Hizo así. Entonces yo di un paso para adelante y entonces nos pusimos más de cara a cara ahí como si fuéramos a pegar cara con cara. Le dije, ¿usted quiere que le diga quién soy yo? Empezó a echarse para atrás. Venga que le voy a decir. ¿Quiere saber? Venga. Y, no. Y se fue. ¿Qué vio ese negrudo? Yo no sé. Ahora, alguna pregunta a usted. ¿Prometió Cristo que nos ungiría con su Espíritu Santo? ¿Prometió Cristo que estaría con nosotros? ¿Prometió el Padre que estaría con nosotros? ¿Entienden el valor de la oración? ¿Se entiende o no se entiende? La idea de Padre Nuestro es que desarrollemos una íntima y estrecha relación con la persona de Dios. Somos demasiado religiosos, necesitamos ser más espirituales. ¿Se entiende? Y no estamos engañando a nadie, nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos. Al llamar a Dios Padre, también le glorificamos como el misericordioso. Al llamar a Dios Padre, le aceptamos como nuestro dueño, pero también entendemos y comprendemos que aunque Él es justo, es misericordioso. Cuando en la Biblia Dios anuncia el significado de su nombre, utiliza varias veces la palabra misericordia. Pero entre las palabras que utiliza para expresar misericordia, hay una palabra que resalta sobre todas. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe quiénes somos, pero Dios sabe quién es Él también. Mire usted de la boca de Dios, cuando se identifica a sí mismo, ¿cuál es la palabra que más menciona al anunciar su nombre? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Vamos rapidito. Éxodo 34, 6 y 7. Recuerde que estamos estudiando la frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo quiere dejar claro que Dios es nuestro Padre, que debemos relacionarnos con Él, pero debemos conocerle a Él. En el versículo 6 y 7, Dios anuncia y proclama su nombre y se lo dice a Moisés. El versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Quien proclama es Dios. Dios mismo proclama su nombre. Y Dios dice, Jehová. Recuerde que Jehová significa, es el famoso tetragramatón, las 4 letras JHWH. Esas 4 letras significan soy el que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Teológicamente hay un significado lindísimo y maravilloso, pero en un lenguaje práctico, claro, vivencial, el tetragramatón lo que significa es yo soy el Dios siempre presente. Yo siempre estoy contigo. Eso es lo que significa. Jehová, Jehová. ¿Qué dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. ¿Qué dice ahora? Fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia y verdad. Que guarda, ¿qué cosa? Misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Aparece 3 veces la palabra misericordia, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Versículo 6, mire la palabra misericordia. Y pasando por delante dijo Jehová, Jehová, fuerte, ¿qué dice ahora? Misericordioso y piadoso. Y en la parte final dice, grande en misericordia y verdad. Mi pregunta, ¿cuál es la palabra que reina? Misericordia. Versículo número 7. Que guarda, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Cómo es que Dios
tiene un lenguaje tan pobre? ¿Cómo es que Dios repite en 2 versículos 3 veces la misma palabra? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta, ¿se entiende o no se entiende? Si Dios, que es Dios, el soberano, el que todo lo sabe, dice 3 veces la misma palabra, ¿nos está diciendo algo o no nos está diciendo algo? Cuando usted lee el libro de San Lucas, el capítulo 15, la famosa historia del hijo pródigo, 13 veces Jesús dice Padre. ¿Por qué Jesús repite tantas veces la misma palabra? Pregunto, ¿nos está diciendo algo o no nos está diciendo algo? ¿Sí o no? Y en el versículo 17 dice que el Padre movido a misericordia. Cristo nos está diciendo, esta historia de este muchacho te está hablando de cómo es Dios. Mi pregunta, ¿se fue el hijo pródigo, sí o no? A ver, ¿se fue o no se fue? ¿Se llevó el dinero? ¿Demostró con su acto que le importaba más el dinero que su papá, sí o no? ¿Se fue o no se fue? ¿Lo gastó o no lo gastó? ¿Hizo lo que le dio la gana o no hizo lo que le dio la gana? Y al final, ¿vino o no vino? ¿Por qué vino? Porque conocía al papá. Y cuando el papá lo vio, ¿qué hizo el papá? Oh, mire este bandido, este abusador, ahí viene. ¡Ey, éntrenle a palo! Eso dijo el papá. Ciérreme la puerta, que ese bandido no entre a esta casa. Dijo eso el papá. Seamos sinceros. ¿Verdad que la actitud de nosotros es muy diferente? ¿Quién corrió? El papá. ¿Quién abrazó? El papá. ¿Quién besó? El papá. ¿Quién trajo a la casa? El papá. ¿Quién anunció fiesta? El papá. ¿Quién anunció que lo bañen y lo cambien de ropa? El papá. ¿Quién se enfrentó con el hijo mayor? El papá. ¿Qué significa eso? Misericordia. ¿Se entiende, por Dios? Cuando Cristo dice, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, está diciendo, cuando te acerque a Él, tú puedes estar seguro que no importa la desgracia que sea tu vida, no importa dónde hayas caído, Él te entiende, te comprende, te acepta y te recibe. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Entonces yo le hago una pregunta. Si usted decide cada día estar en íntima comunión con Dios, ¿cuándo va a caer en pecado? Tengo un pensamiento en mi Biblia, y que yo recuerde, esta es la Biblia que más me ha durado en mi vida. Toda la Biblia se desbaratan. Oiga este pensamiento que tengo en mi Biblia. Son varios pensamientos. Pero hay uno que tiene que ver con la oración. La oración es el secreto de la vida cristiana. Dice este pensamiento, está en la página 621 del libro Deseados toda la gente. Hay otro pensamiento. Dice este, pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu, ¿y qué cosa dice? Y realizar sus obras. ¿Es interesante orar en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? Cuando nosotros oramos, dice la sierva de Dios, la oración da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, para vencer a la carne y vencer al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. ¿Qué hace la oración? La oración da nueva fuerza y energía. ¿Y cómo nos capacita? Para vencer al mundo, vencer la carne, vencer a Satanás. La oración aparta los ataques de Satanás. ¿Usted quiere tener más poder? Dedique más tiempo a orar y a leer la Biblia. ¿Usted quiere más poder? Comparta con otros la verdad del Evangelio. ¿Usted quiere tener muchísimo poder? Entonces, tome tiempo para ayunar, comiendo frutas, bebiendo agua. Y tome tiempo para pasarlo con el Señor. ¿Usted quiere tener tanto poder como nadie se imagina? Asegúrese de caminar delante de Dios sin engaño ni mentira. Ame a Dios primero que a sus amigos y a sus amistades. Y usted verá la gloria de Dios. No es Dios el problema, somos nosotros.
nos deleitamos en ser amigos de personas que jamás debimos ni siquiera relacionarnos. Nos relacionamos con personas que no tienen temor a Dios ni le aman. Y somos amigos cercanos de personas que ofenden a Dios con su vida y con sus palabras. Y eso es asqueroso. Queremos estar en paz con los seres humanos, aunque ofendamos a Dios. Y ahí usted se equivocó. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es vergonzoso, es doloroso, es una tragedia el mundo en que vivimos, con cristianos tan flojos. Pero mire la vida que llevan, con la gente que se relacionan, quiénes son sus amigos, cuáles son sus actividades. Y entonces usted notará por qué Dios no se glorifica en ellos. Yo le hago una pregunta. Si usted tiene un papá que usted ama, y es un tipo serio, cristiano y responsable, ¿usted vivirá de cualquier manera? A ver, no, por amor a su papá. Entonces, si Dios es lo más santo que existe, ¿cómo usted se da el lujo de ser un sinvergüenza? ¿Usted está deshonrando a su papá? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted llama a Dios Padre, se supone que usted se somete a su voluntad. Job, ¿estaba feliz Dios con Job? Le dijo Dios a Satanás, ¿de dónde tú vienes? Oh, de roda alterna. ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Estaba contento, papá Dios, sí o no? Entonces vamos a hacer que Dios se sienta contento, compadre. Que se sienta feliz. Hay 3 muchachos de la Biblia que papá Dios los recomienda. ¿Le parece bien si terminamos esta cuestión? Ezequiel capítulo 14. Mire estos 3 muchachos que el Señor, cosa rica, a mí me gusta oír a Dios cuando papá Dios se emociona. Oigan, ¿han leído los poemas de amor que escribe Dios? ¿No lo han leído? No, a mí me gusta como Dios escribe los poemas, son fuertes, sí, pero bueno, son tan fuertes que yo no lo leía cuando estaba jovencito. Mira, aquí me apareció, está tranquilo, yo no te voy a leer. Ezequiel capítulo 14, mire qué cosa linda. Y me gusta como lo dice Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Versículo 12, como dice el 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. ¿Qué dice Dios? Si estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Esos 3 señores vivieron en comunión con Dios? ¿Sí o no? ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Job? Una buena pregunta, ¿verdad? La Biblia dice que los 3 se murieron. Oh, no. Los 3 se murieron. Y cuando Cristo venga, los 3 serán levantados. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Enoc? Así que estar en el cielo o no estar no es el gran problema. El asunto es qué está pasando ahora. Y yo le pregunto, ¿Noé creyó en Dios cuando nadie creyó? ¿Comparan en la época nuestra con la época de Noé? Entonces usted puede vivir hoy como vivió Noé en su época. Dios dice que sí. Daniel fue fiel. Entonces usted puede ser un Daniel. Y Job fue fiel a Dios. Conoció y entendió a Dios. Dios lo bendijo con mayor abundancia, ¿sí o no? ¿Hacía Job cultos todos los días para estar en comunión con el cielo? Sí. ¿Daniel 3 veces al día se presentaba ante Dios? Sí. ¿Noé buscaba la presencia de Dios? Sí. Entonces usted y yo somos la persona de hoy día. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie diciéndole a Dios, Señor, comencemos hoy? No sea bobo. ¿Daniel fue bendecido por Dios grandemente? ¿Fue un estadista? ¿Le fue bien en el gobierno? Todos los emperadores pasaron y el tipo se mantuvo ahí arriba. Noé. ¿Le fue bien a Noé? ¿Sí o no? ¿Se salvó él y su familia? ¿Y qué me dicen ustedes de Job? Lo bendijo Dios abundantemente. Mi pregunta hoy, querido o querida, ¿acepta hoy en tu vida a Dios como tu Padre?
como tu soberano, tu Señor, tu dueño. Acepta a Dios como el misericordioso, el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias. Quiere venir a Dios sinceramente y decirle, heme aquí, Padre, como pecador. Hay un himno que dice, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado acudo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Si te atreves a tomar esa decisión, levanta tu mano conmigo. Querido Dios, venimos ante el trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Queremos, Señor, comprender y entender la belleza de la oración. Queremos tener una experiencia de hijo a padre con usted, conocerle cada vez más, amarle más. Dios, haga que le amemos por sobre todo. Haga que seamos puros, humildes, nobles y consagrados. Haga que esta naturaleza mala y pecaminosa sea atada y fortalezca y alimenta esa naturaleza y simiente espiritual que vino del cielo. Cámbienos y transfórmenos, Señor, para la gloria de su nombre. Haga que sintamos la necesidad de la oración y la comunión con el cielo. Rompa en nuestra vida todo lo que nos distrae del trono de la gracia. Y haga posible que comprendamos su palabra y entendamos lo que Cristo nos quiso decir. Que nuestra vida glorifique su nombre. Que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad y una inspiración para aquellos que no le conocen y para los que le conocen también. Despiértenos, Señor, que nuestro nombre en el cielo sea pronunciado por su boca, como señal, Señor, de intimidad, de amor, de ternura. Que usted pueda decir de nosotros como hablara de Job, o de Noé, o de Daniel. Que sus labios lindos y maravillosos se abran para decir nuestro nombre ante las huestes del cielo, anunciando lo feliz que usted está con nuestra vida. Dios, cámbienos y haga que le amemos por sobre todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.